Hola, muy buenas tardes amigos de Diálogos en Prioridad. Seguimos en esta sintonía de entrevistas a diferentes actores públicos del estado de Aguascalientes, quien de alguna u otra forma están interactuando para construir un Aguascalientes, que es lo que vamos a tener hacia el futuro. En esta ocasión estamos con Alfonso Fulcar. Hola, Diego. Buenas tardes. Quien actualmente es diputado federal y que ha pasado por la administración ejecutiva. Recientemente transformaste del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Así es. ¿Qué transición hay en ese choque de chip? Vengo de una administración del Poder Ejecutivo a una legislativa. Sí, es totalmente diferente porque son funciones muy distintas. En el caso del Ejecutivo, pues como su nombre lo dice, hay que ejecutar, hay que hacer que los recursos se administren correctamente y creo que se ha venido haciendo bien. Obviamente es muchísimo trabajo el que se tiene que hacer. Y en el Legislativo, pues es diferente. Aquí es crear nuevas leyes, hay que estar en la palestra. Yo cuando les comento en las entrevistas, a mí la verdad me dio mucho gusto llegar porque yo ya tenía como muchas ganas de poder estar en ese lugar. Ya había yo participado con Tere cuando ella fue diputada federal en 2012. Yo estaba allí asesorando en el tema de las iniciativas y las cuestiones legales. Entonces cuando llegué, pues ya llegué pues ya con algo de camino recorrido, encajé claramente, pero el cambio es totalmente distinto. Acá es generar puentes, amistades, hacer conexiones, obviamente revisar de verdad a detalle las iniciativas, porque a veces te llegan las iniciativas de las comisiones y dices, se va a resolver mañana o pasado. Oye, pero sí es enorme, hay que ponerse a leer. Y yo tengo un equipo de trabajo de abogados que les digo, ya, en especial ayúdame, sobre todo en las 3 comisiones que estoy yo. Auditoría Superior, la Comisión de Vigilancia, hay varias reformas que ahorita vamos a platicar, que sí hay que checar. Incluso a veces parece que las iniciativas son malas por cómo las presentan, pero en realidad si ya te puedes estudiar, resulta que son hasta beneficiosas para nosotros, ¿no? Entonces sí es importante revisar todo ese tipo de cosas. Estoy también en la Comisión de de Justicia, que es el tema de los abogados, el tema de lo que platicamos hace un rato de lo de la pasada elección del Poder Judicial, todo lo que tenemos que reformar, lo que obviamente tenemos que cambiar por lo que se vio en esta elección, y pues bueno, la Comisión de Infraestructura, que también ahorita platicaremos, que es para el bienestar del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, de estas comisiones en las que estás tú, que hay una propuesta que creo que no la hemos platicado mucho en Aguascalientes y considero que en materia educativa puede tener mucho impacto. Has propuesto que existan servicios psicológicos en las escuelas. Así es. O sea, ¿cómo lo implementaríamos? Yo ahorita traigo un tema como mi bandera, que yo estoy agarrando, y eso porque tú sabes que a mí me gusta mucho el tema de seguridad pública, y tú dices, ay caray, que tiene que ver una cosa con otra. Nosotros nos dimos cuenta en la administración de Tere, cuando ella era presidenta municipal, que cuando tú te concentras en las causas, que a veces parece que es algo muy choteado, pues realmente es cuando vas mejorando la seguridad, y no es raro que las cosas que hemos hecho han logrado que Aguascalientes sea uno de los estados más seguros. Específicamente tu pregunta de salud mental y en el tema educativo, si nosotros tratamos de apoyar a la gente que está sufriendo algún tema psicológico, incluso temas de drogadicción también, porque a veces el tema de las adicciones también te lleva a un problema, a un trastorno mental, empiezas a mejorar las circunstancias de la gente, porque a veces creemos, y eso yo lo vi en mi maestría, tengo una maestría en enseñanza superior, de que el chavo que es el inquieto, el chavo o el niño que anda ahí molestando, lo tratas de relegar. Pero eso es un error. Si tú entiendes más o menos de temperamentos, las capacidades de cada quien, las emociones, pues tienes que saber que puedes dirigir a las personas. Incluso en Estados Unidos existen las honor classes, las clases para gente pues, con diferentes niveles. Igual aquí en México. Por eso tenemos nosotros que a la gente que tiene... ¿Está apagado? Sí, se apagó ahorita, lo prendemos. Lo bueno es que es en vivo, entonces... A ver, vamos a... Aquí nomás. Ahí está. Mientras no sea la batería. Bueno, ya regresamos. Regresamos con todo. Pero bueno, entonces decía, en el caso de la salud mental, nosotros lo que queremos es que los niños que tienen algún padecimiento real, físico, puedan tener ese acompañamiento. Entonces, oye, pues ¿cómo lo vas a ejecutar? Pues es sencillo.
dentro de los mismos salones tú te vas dando cuenta quién puede tener esta problemática y en vez de relegarlo, mejor darle una instrucción o un acompañamiento diferente. O sea, que el profesional de la educación lo detecte y se haga la canalización. Efectivamente, y a ver, yo como con mi maestría de enseñanza superior, aparte me gusta, yo soy maestro y me gusta dar clases, pues obviamente detectas. Me acuerdo que yo de broma, bueno, no de broma, en serio, yo les decía, es que es bien fácil detectar a los chavos quién es el estudioso, la estudiosa, quién es el peleonero, quién es el líder o el alfa, y vas detectando, y si tú quieres armar un grupo armonioso, tienes que darle a cada quien lo que corresponde. Por ejemplo, yo lo que hacía, yo fui profesor de Derecho mexicano, adjunto, en la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en la Ciudad de México. Y entonces yo detectaba los que eran conflictivos, y entonces decía que se queden allá atrás, pero yo hablaba con ellos, decía, a ver, traigo esta problemática, esta y esta, no te voy a decir cuáles, porque había unos temas ahí que luego había compañeros medio complicadones, entonces ellos me ayudaban a generar como el equilibrio. Y yo veía que tenían ciertas dificultades, se les apoyaba, se les capacitaba y empecé a hacer un grupo armónico que no me atacaran, porque me protegían ellos mismos, pero que también se involucraran en la clase, porque las personas, por ejemplo, que tienen un déficit de atención, pues están muy nerviosos y están aventando papeles y todo, pero si los canalizas y les das un trabajo en la clase, oye, a ti te toca hacer esto, esa canalización, ese ímpetu que tienen, lo diriges a algo correcto, a algo bueno. O sea, sí se puede. El maestro se lo puede hacer. No, creo que se puede, creo que es una de las grandes discusiones que se han hecho a través de diferentes acuerdos secretariales dentro de la SEP, en educación básica y en educación media superior, desde que hablamos de competencias. Pero el principal problema que hemos tenido para implementar todas esas políticas, como en la educación media superior, los programas de Construyete que tienen esta parte de psicología en la educación media, ha sido siempre el maestro suele ser el renuente para aplicar y para canalizar. O sea, ¿cómo garantizamos para que entonces estos maestros adquieran este compromiso y estas habilidades? Porque ciertamente lo identifican el alumno problemático, pero no se esfuerzan, lo estigmatizan y lo separan. Claro. Y estos programas, estos acuerdos dicen, no, o sea, canalízalo. O sea, pero ¿cómo convencemos entonces al maestro de que los utilice? Igual que yo. O sea, yo empecé a entender eso hasta que tomé mi maestría, ¿no? Tomo la maestría, empiezo a entender el tema de los temperamentos, cómo hacer pues un análisis del salón, ver las competencias de cada quien, el mapa curricular, dirigirlo a lo que realmente quieres que aprenda. Entonces, si tú les das capacitaciones a los maestros, que aquí en Aguascalientes tienen que saber que estamos arriba de la media, la verdad es que tenemos maestros muy buenos. Ahorita el secretario también, Luis Enrique, le ha echado muchas ganas con los docentes y los empiezas a involucrar en estas dinámicas, pues lo que quiere también el maestro es que tenga paz en su clase, ¿no? Porque deberías ver todo lo que se ve. No, Todas las sí. cosas que me cuentan es increíble, pobres. Bueno, y también te hablas de temas de seguridad, y ahorita recientemente hemos tenido un tema cultural de seguridad que ha sido sobre qué hacer con esta ola de contenidos culturales que hacen apología del crimen. O sea, recientemente se ha participado en una elaboración de una legislación de prohibición de la reproducción, por ejemplo, del narcocorrido. Mira, yo creo que es correcto y yo lo he hablado con muchas personas, incluso gente, amigos míos, grupos que dicen, pues no tiene nada malo porque es pues una forma de expresión. Y yo lo comparo, les digo, es una forma de expresión. ¿Te gustaría que hubiera contenido, por ejemplo, de pornografía infantil? Porque es una forma de expresión. Pues no, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Están haciendo una literatura y te ponen como una cara bonita de algo que son homicidios, violencia, falta de educación, falta de valores. ¿Por qué tendríamos nosotros que estar metiéndole en el cerebro a las personas sanas que empiecen a escuchar este tipo de contenidos y que vean muy normal? Ay, en la canción dijeron que lo destazó, en la canción dijeron que le cortó la cabeza, y como si fuera algo bueno. Pues claro que no lo es, en ningún punto lo es. Entonces, yo creo que en este caso en específico, los estados, ya llámese países o las legislaciones locales, sí deben meterse y decir, a ver, esto está provocando que la gente empiece a normalizar la violencia. Porque efectivamente tú escuchas estas canciones y normalizan la violencia de que mataste a alguien, robaste, vendiste, contaminaste.
pero qué bonito lo hiciste, entonces qué bueno, y tan bonito que lo hiciste que canto que lo estés haciendo. Y yo, por ejemplo, les digo a muchos chavos, porque estamos en los juveniles, oigan, a ustedes les gusta escuchar esta canción, pero no te gusta que te metan en tu casa y que te maten, no te gusta que se metan en tu casa y que te la vayan a quemar, no te gusta, ¿verdad? Bueno, pues es lo que dicen tus canciones, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es correcto, que pongan una legislación más estricta en este tema. Pero esta legislación también, digo, no se corre el riesgo luego de que se pueda utilizar para sancionar otro tipo de expresiones, por ejemplo, la trova, que habla sobre cuestiones revolucionarias, los mismos corridos mexicanos de la Revolución Mexicana, o sea, podrían caer en muchos sintagmas también de lo que podemos llamar de esta apología de la violencia. Claro, mira, sí habíamos platicado justamente ese tema, pero hay que ser bien claros. Al llamar apología del delito es cuando abiertamente estás hablando de una situación real, inminente, clara, que estén hablando, oye, efectivamente en esta época existe este personaje y a este personaje le estás cantando. Tú estás hablando de temas históricos, yo creo que es totalmente distinto, ¿verdad? O sea, sí podríamos nosotros, haciendo una legislación clara, poder definir qué se está haciendo apología al delito y qué realmente habla de algún hecho histórico. Tú dices, oye, pues puede ser que es casi lo mismo, porque son hechos históricos lo que está pasando, ¿sí? Pero yo creo que la temporalidad está, ¿no? Si estás hablando de un corrido de la revolución, pues no tiene nada que ver ahorita con esta realidad, ¿verdad? Yo creo que sí se puede Bueno, hacer. pero también el corrido de la Revolución, que el caballo Bayo, pues se cantaba en la Revolución, ¿no? Y se abalanzó contra el pelotón. Sí, 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 sí. O sea, Ujú. amarillo es tu color. Sí, O sí. sea, vamos a robar un banco, vamos a robar un tren. Claro. Sí, mira, aquí yo creo que es que estás normalizando y estás romantizando el tema de la violencia. Y sí, tienes razón, es una línea muy delgada porque dices, bueno, una película igual podría, cuando habla de ciertos tipos de violencia, parecería que la estás normalizando. A ver, un ejemplo, lo de Hannibal Lecter, ¿no? Normalizan un poco como ese personaje místico, misterioso, pero bueno, aquí el problema es que tú estás haciéndole honor a una persona que está cometiendo un delito. No estás hablando de una realidad. Estás diciendo, esta persona, yo, es un honor que sea de esta manera. Yo creo que ahí es donde está el medio del asunto y por eso la problemática de esta reforma. Yo como legislador, pues tenemos que ver justamente que no vayamos a caer a algún exceso o Bueno, algún y a abuso. propósito, precisamente, que también has tocado temas de educación. Sí, O sea, estamos viendo la consecuencia, ujú, pero las causas, no estaríamos también hablando de que hay un problema educativo el nacional que está haciendo que se reproduzca este tipo de eventos desde las mismas instituciones educativas. Tío, te lo comento porque a mí me tocó estar en la Secretaría de Educación Pública en un evento del Día del Niño ujú. y de repente tocan el jefe de jefes Sí, y tocan otras canciones de precisamente de esta apología del delito, todavía el año hace 2 años. O sea, ujú. las mismas instituciones educativas lo hacen. Claro, O sea, mira, ¿no sería más bien empezar por las instituciones educativas a ver, es el contenido que tú puedes manejar y educar hacia nuevos públicos? así es, mira, yo creo que es un tema, imagina, yo fui profesor de Derecho Mexicano, ¿no? Entonces, hay causas incluso históricas, desde la conquista, digo, nos ponemos aquí a poner a hablar, creo que alguna vez aquí con nuestra compañera hablamos de esos temas, pero sí nosotros traemos un tema histórico, un tema de resentimiento nacional y lamentablemente de una normalización de la violencia. Entonces, incluso muchos de los héroes mexicanos, como por ejemplo el de Aguascalientes, que no lo voy a nombrar, pues era un delincuente, ¿verdad? Entonces, Que fue gobernador. exactamente. Entonces, ya eso es un rezago histórico, eso es un tema ideológico también que poco a poco tenemos que ir cambiando. Incluso muchas de las personas que nos están escuchando les puede hasta generar ruido. Pero ¿por qué? A ver, están divertidas las canciones, ¿qué tiene de malo? Pero la realidad es que si te pones a ver lo que representa la historia que hay detrás de la normalización de la violencia, pues podemos entender muchas cosas, pero por eso tenemos nosotros ahorita que ya como una nueva generación decir, a ver, momento, sí traemos un rezago histórico, sí traemos un resentimiento histórico, así te lo pongo, desde la conquista tenemos ese resentimiento, y por eso llegamos a normalizar o llegamos a romantizar al delincuente. Pero hay que entender que el delincuente es delincuente y el que es malo es malo. Y entendiendo eso, yo creo que podríamos desde las instituciones educativas empezar a cambiar el chip.
Ok, ya hablamos pues de este Sí. problema. Y seguimos en el tema de seguridad. O sea, recientemente hemos tenido una gran introducción de armas de fuego en el país. Así es. O sea, ¿qué acciones como complementarias se podrían hacer para evitar este tráfico de armas? Mira, yo veo bien el tema de la reforma. Hubo una reforma recientemente a la ley de armas y explosivos. Em, Claro que tenemos que ser más estrictos en ese tema. Digo, hay muchos temas que se hablan, que de si deberíamos ya tener, que ya fue como en Estados Unidos legalmente el tema de las armas, pero yo sí soy de la idea de que sí tenemos que ser muy estrictos, porque un arma de fuego sin una capacitación, que aquí sabemos que carecemos a veces de registros, a ver, cuando hicimos el registro de los carros, el Repube, pero en esa época tenía otro nombre, fue un desastre y hubo problemas y había un montón de filtración. Entonces, si en tema de vehículos, en tema de a veces registros públicos, todavía estamos en un proceso de mejora a nivel nacional, pues yo creo que ahorita el tema de las armas tenemos nosotros que ser sumamente estrictos porque no tenemos todavía los controles suficientes en el país. Estamos migrando, bueno, ya hace años, pero migramos al tema del nuevo sistema penal acusatorio, varios temas que nosotros como país hemos ido mejorando, hemos ido subiendo y ahorita yo creo que si no somos muy estrictos en el tema de armas, pues se nos saldría de control. Entonces yo creo que la reforma estuvo bien que fueran más estrictos en las armas y sí, si alguien está con un arma sin permiso, pues bueno, tiene que sancionarse. No es que no se le haga fácil a la gente, porque a veces dice, ay, pues igual y si traigo un arma de un bajo calibre, pues no me va a pesar nada. Pues sí, un arma de bajo calibre o de alto calibre mata igual. Entonces, yo sí soy de la idea de que sí tenemos que ser muy estrictos. La supervisión de policía estatal, municipal, Guardia Nacional y Ejército sobre las personas que no estén siguiendo la norma Bueno, de las también hay armas. un caso muy paradójico, por ejemplo, cuando históricamente Canadá también tuvo su problema de crecimiento de armas. Ujú. eh, Hicieron una propuesta de registro de armas, pero no las quitaron. Y si tú vas, históricamente vemos que en Estados Unidos, la frontera con Canadá y Estados Unidos, suelen tener la misma cantidad de armas en Canadá que en el lado de Estados Unidos, pero son menos violentos y menos propensos los canadienses a la violencia, a utilizar esas armas, comparados con los vecinos ahora del sur, los gringos. Ujú. O sea, sí podríamos tener entonces una educación y tener armas como el canadiense. Claro, de hecho diste en el clavo. Si nosotros queremos aspirar en algún momento a tener una aportación o algo, yo creo que tenemos un rezago histórico en el tema de armas en el que tendríamos que estar capacitando a la gente. Allá, tanto Canadá como Estados Unidos tienen una cultura de armas de fuego, pero la cultura no es en mal, y aquí en México es en mal. La cultura que nosotros tenemos es aventar balazos a lo baboso y las pistolas con oro y todas las ridiculeces que aparecen en los narcocorridos y en esas cosas. Y allá no, allá al contrario, a ver, un arma es una defensa, es la institución del ejército, de los marines, es una institución tal cual. Entonces, quien ostenta el uso de las armas es una persona que tiene capacidad, que tiene capacitación, que tiene inteligencia, que sabe utilizar un arma. Y aquí en México no. Aquí el cualquiera que agarra un arma hasta de broma, ¿no? Que le hacen así, y no ves todos los videos que salen de TikTok. No, tenemos primero que empezar con una educación de lo que significan las armas, de la responsabilidad que tienes es tener un arma, desde que la tienes en tu casa, la armas, la desarmas, la limpias, quitarle los cargadores, tenerla desabastecida, en el momento que tú vas a transportarla, pues que conozcas cuáles son las reglas para transportarla y sobre todo lo más importante, saber cómo usarla, ¿no? Estar en campos de tiro. Entonces, quien realmente tenga la intención, que ahorita de hecho se permite, pero quien realmente tenga la intención, que se le capacite y entonces que hagamos mejor una educación para que la gente entienda lo que es un arma de fuego y ya sobre eso saber si para dónde nos vamos, ¿no? Si nos vamos a ir a la legalización o seguimos con la prohibición. Pero primero tenemos que entender cómo es el tema de las armas. Digo, porque ahorita el tema de las armas es que solamente hay una tienda nacional oficial manejada por De el la ejército que te esconden su ubicación, porque en internet te dicen dónde, pero tienes que mandar tus datos y luego te dicen ellos si te deciden vender. Sí, es una toma de pelo. Es una toma de pelo la que hace el ejército con esa venta de armas. Que este sistema, yo creo que fomenta precisamente esta legalidad. Así es. O sea, no sería más como dices tú. O sea, educar y fomentar la educación a ver, las armas sirven para esto. No la necesitas tú para esto. Tú no estás en este problema. No necesitas esta arma. Claro, efectivamente. Es educar. Es educar.
Y Y obviamente facilitar apoyar. registros a los que sí la necesiten. Claro, a ver, yo no, yo vería muy bien, incluso hasta poder inyectar recurso a los lugares ya establecidos, ¿no? Los lugares para poder disparar, los campos de tiro, los clubes de tiro. Claro que sí, porque a veces, incluso digo, se va a escuchar un poco simpático, pero a ver, el tema de las armas es incluso divertido. Yo, imagínate, yo vengo de una familia de militares, mi abuelo general, mi bisabuelo general, entonces yo desde niño siempre vi armas en la casa y veía los cargadores y a mí me ponían, imagínate, a recoger los casquillos y mi papá tenía una maquinita y teníamos que estar poniendo la pólvora porque era para reabastecer otra vez pues los casquillos, poner pólvora y la bala, ¿no? Entonces, yo sí viví con una instrucción en el tema de las armas y entiendo la peligrosidad de las armas. Pero si tú lo haces de una manera recreativa, una te sirve hasta para relajación y por otro lado, bueno, pues cuando llegas a tener algún incidente, pues vas a saber usar el arma. Entonces, yo no veo mal que exista esa capacitación porque tampoco no hay que satanizarlas. A ver, las armas bien dirigidos, tú vas a un campo de tiro, es muy divertido. A ver, a tanta distancia, vamos a darle, vamos a pegarle aquí para que Bueno, se mueva hasta el esa deporte cosa. olímpico es. Claro, es exactamente. Entonces, no hay que satanizarlas, más bien hay que educar a la gente en el tema de las armas. Porque, a ver, el tema de las armas, no hay que darnos golpes de pecho. Miles de años, el ser humano siempre ha tenido armas, desde las flechas Desde hasta que pudo aventar arcos, piedras. piedras, todo. Bueno, ya hablamos precisamente de otra propuesta que está haciendo y también viene relacionado ahora que no tenemos el INAI, que es Ujú. el derecho a la petición, el artículo 8 constitucional. O sea, todo ciudadano tenemos derecho a hacer una solicitud, una petición a cualquier autoridad y la autoridad tiene eh, un tiempo establecido para los servidores públicos de 10 días de contestarnos Ujú. a la petición. Pero están trabajando en generar un mecanismo nuevo, ¿no? Así es, mira, a mí la verdad me dio tristeza el tema de la desaparición. Yo soy un ferviente luchador del tema de la transparencia, porque cuando existe transparencia existe vigilancia. Y el ser humano de la manera que funciona es cuando es vigilado. Así, así tal cual. Lo que nosotros tenemos que hacer como un Estado civilizado no es hacer que las personas sean perfectas, sino tenemos que vigilarlas. Tiene que haber un sentimiento de que hay una supervisión sobre de ti. Así funcionan asuntos internos, contralorías, todo tipo de instituciones que intentan de alguna manera regular la conducta humana. Es así, es tratar de regular. Entonces, ¿a qué voy? La transparencia lo que nos daba es justamente eso, la observación. Si una persona, los famosos delitos de oportunidad, ¿no? El delito de oportunidad es de que tú ves una bolsa o ves algo, rompes el vidrio o ves abierto, te metes y robas, ¿no? Ese es el delito de oportunidad. Pero cuando tú ves la bolsa, pero ves por ahí una cámara, ves gente, está iluminado, te sientes supervisado, te sientes con miedo de poderlo hacer. Bueno, así como el delincuente roba un vehículo, también hay muchos servidores públicos, personal, etcétera, que está viendo la oportunidad. Y la única manera de tú evitar eso es quitarle la oportunidad. ¿Y cómo le quitas la oportunidad? Con transparencia. Entonces, yo creo que lamentablemente ahorita estamos en un retroceso. Hace poco allá en Cámara de Diputados fue muy lamentable que la ley de adquisiciones, en vez de robustecerla, le quitaron cosas para ya hacer adjudicaciones directas, de que ya no exista supervisión. Y ahorita lo que está haciendo el Grupo Parlamentario de Acción Nacional con algunos aliados es decir, oye, no podemos otra vez irnos al país de hace 40 años, en donde no hay supervisión, donde no hay vigilancia, y se está creando una reforma otra vez para regresar lamentablemente a lo que ya estaba, a un instituto de transparencia a donde el Estado como entendiendo que existe, está controlado por seres humanos, esté supervisado constantemente para evitar pues obviamente estos delitos de oportunidad. Y hablando de estos delitos de oportunidad, pero en otro tema, ¿cómo fortalecer los servicios de atención, por ejemplo, a los grupos vulnerables? ¿Cómo se? ¿Cómo fortalecerías, Ujú, como legislador, ujú, los apoyos a los grupos vulnerables, como a los adultos ujú, mayores, a las personas con discapacidad? ujú. Bueno, mira, en el tema específicamente vamos a hablar en general, ¿no? Grupos vulnerables, pero yo creo que nosotros sí tenemos que equilibrar eso. Y eso es un tema que yo a veces discuto un poco con lo que vienen siendo las ideas un poco más de derecha, de que sí efectivamente nosotros como Estado sí tenemos que equilibrar la balanza.
Eso de verdad yo lo he pensado y yo lo viví en la Universidad Nacional, en la que puede estar sentado con una persona con muchísimo dinero, puede estar sentado con alguien que ha tenido circunstancias muy complejas. Incluso yo a veces yo cuento, ¿no? Uno de mis compañeros antes de entrar a la universidad robaba microbuses, ¿no? Y logró entrar y nos los contaba. Y nos decíamos, bueno, pero él decía, a ver, yo entiendo el tema de poder obtener dinero robando, es la única manera que yo lo entiendo. Ya obviamente en la universidad con sus amigos y la socialización se dio cuenta que no era lo correcto, pero imagínate, su familia, sus amigos, todos le decían, eso es lo correcto, porque en su mundo así funcionaba. Ahora imagínate, si él con esa educación pensaba que ese era el horizonte histórico, que esa era la realidad, ahora una persona que pertenece a un grupo vulnerable, como alguien con discapacidad o un niño, pues obviamente el Estado tiene que equilibrar a fuerzas. Yo no soy de las personas que creo que tú puedes salir solo por tus propios medios, la verdad es que no. Ahora menos una persona con discapacidad. Yo he tenido varios entrevistas con personas que me ayudan con discapacidad, en específico un amigo que es totalmente ciego, Enrique, que de hecho hablé en la mañana con él porque anda vendiendo burritos, el nada que ver, de hecho, y les digo, es increíble, ¿no? Enrique, tantas dificultades que tiene desde que se levanta y allá anda luchando y vendiendo sus burritos y todo. Yo creo que sí, como legisladores, yo sí estoy de acuerdo con que nosotros como Estado sí los apoyemos. Incluso hay, no sé si estén familiarizados con las becas de discapacidad del gobierno federal. Tienen que saber que el gobierno del Estado puso un recurso importante para que esas becas que son federales también fueran impulsadas por el gobierno estatal. No solamente puso recursos, sino a nosotros como liderazgo se nos pidió todas las personas que encuentren con el tema de discapacidad, ayúdenlos, jálenlos y que puedan tener esta beca, porque sí lo necesitan. O sea, el grupo vulnerable siempre tiene que tener ese apoyo del Estado. Es yo creo que parte de la responsabilidad del Estado, ¿no? Pero ahora también como Sí. integrante de la Comisión de Infraestructura, ¿qué proyectos vienen o qué se está priorizando o qué se identifica con mayor solidez para la conectividad y el desarrollo económico regional de aquí de los Altos de Jalisco, Aguascalientes? Mira, tienes que saber que cada municipio y el estado obviamente tiene su agenda, ¿verdad? De varias cosas, ¿no? Compromisos de campaña, necesidades específicas, digo, porque si te lo digo, hay calles y eso. Hay proyectos obviamente prioritarios grandes, que son los proyectos magnos, pero sí se le está permitiendo que los municipios, sobre todo el municipio de Aguascalientes, pueda impulsar sus proyectos prioritarios. ¿Y cómo lo priorizas? Pues con las necesidades de cada una de las colonias y de los fraccionamientos y de los mismos, de las mismas zonas. Si tú vas, por ejemplo, al distrito 18, en Calvillito, pues te van a pedir pavimentaciones, te van a pedir drenajes, pero si te vas, por ejemplo, aquí a la zona norte, pues te van a pedir, oye, pues manténme bien las luminarias o los parques. Entonces, sí se prioriza en base a las necesidades de cada uno de los alcaldes, de cada uno de los municipios y de las peticiones de campaña, pero contestando a tu pregunta en específico, nosotros estamos impulsando la necesidad de un libramiento ferroviario, porque pues no sé si hayas visto de que si de repente hay problemáticas ahí con el tren, y eventualmente ver, magnificar o exponenciar las operaciones del aeropuerto de Aguascalientes. Entonces, como proyectos magnos podrían ser esos, pero pues sí se le está dando ahorita prioridad a temas hidráulicos, que es lo número uno, temas hidráulicos y temas de conectividad. No te digo específicamente cuáles porque son muchos los que se están manejando. Hay un listado, de hecho, de proyectos priorizados por cada municipio. Digo, porque una de esas grandes obras que la presidenta Claudia Sheinbaum en campaña llegó a mencionar fue el tren de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, pasando por Aguascalientes. Así es. Y se prometió para el primer año de su gestión. Ya Así. estamos cerca de su informe de gobierno y pues Y a nosotros todavía no nos llega nada de todavía eso. no nos llega Todavía hasta el tren. Lo cual no vería nada mal. Yo creo que sí podría ser algo que pudiéramos apoyar. Pero ahorita todavía no nos llega. Todavía no llega esa propuesta Sí, real. Y perteneces como secretario de la Comisión de Vigilancia también, así ¿verdad? es. ¿Qué acciones están tomando precisamente para fortalecer la transparencia en la hora que no tenemos un ENAI? Mira, qué bueno que lo tocas. Como integrante, de hecho soy secretario de la Comisión de Auditoría de Vigilancia. Ha habido varias reformas, creo que a favor. Es importante mencionar que el actual auditor superior es una persona abierta, es una persona con la que se puede platicar. Incluso las iniciativas, independientemente que sean oficiales, nosotros no las hemos visto mal. Y yo se los he dicho al mismo grupo parlamentario.
hay que estar en contra de las iniciativas que van dirigidas a crear obscuridad, a hacer algo, a cooptar el poder, pero cuando son iniciativas buenas hay que apoyarlas. Ahorita creo que en la Comisión de Auditoría hemos tenido una buena dinámica con los miembros, con el presidente. Ha habido, por ejemplo, ahorita hay una reforma al reglamento que se solicitó. Al principio se veía un poco extraña, incluso hubo expresiones de mi parte y de otros compañeros diputados que no estábamos de acuerdo con la reforma. Pero dije, fue una expresión verbal. Cuando ya nos pusimos a estudiar la reforma, ya un grupo específico, incluso de la Contraloría del Estado, si les dije, mira, están proponiendo esto, pues nos dimos cuenta que era una reforma beneficiosa. Era una reforma dirigida a quitar el coyotaje, porque tú sabes que lo existe, a veces hay coyotes que presionan a los gobiernos para, oye, mira, tienes esto y de alguna manera te puede ayudar. Esta reforma estaba dirigida justamente a que le des el poder a los auditores, los que realmente conocen del expediente, y no se lo dije a un tercero. Entonces yo se lo expuse al grupo parlamentario y dijeron, oye, pues sí, mejor hay que impulsarlo que sí está bien. Entonces, ahorita estamos trabajando muy de la mano con la Auditoría Superior y con la Comisión. Y desde esta comisión de vigilancia, ¿cómo aseguraría que los recursos que llegan a los estados por parte de esta designación de la Cámara de Diputados sí lleguen? Pues mira, lo que es la ley de coordinación fiscal, las normas, las reglas que existen, son buenas. Yo creo que México sí ha evolucionado mucho en eso. Y los recursos, antes, lo importante es la transparencia, ¿no? Antes, pues los recursos eran lo que decía el presidente, era por dedazo, ¿no? En el tiempo de los 80s, de los 70s, todos sabíamos, ay, si el presidente le caes bien, aunque seas del mismo partido, porque había un solo partido, pues te va a dar más o te va a dar menos. Ahorita ya hemos evolucionado mucho en ese tema, ya con lo que viene siendo este sistema federal, este sistema de coordinación fiscal, sí ha hecho de que lleguen correctamente. Entonces, yo creo que aquí más bien es la gestión de nosotros como diputados para que tengamos el talento suficiente para poder pedir, solicitar de que haya alguna variación en los presupuestos para que le pueda llegar más al Estado, pero de que llega, llega. Lo que a veces pasa es que la federación decide que para que se vaya para el Tren Maya o que se vaya para las refinerías, pues le reducen cierto presupuesto. Afortunadamente ahorita creo que la presidencia ha sido más prudente en este tipo de obras faraónicas que a veces pues no son lo que prometen, pero ahorita pues sí ha habido una negociación por parte de los diferentes grupos para que podamos impulsar los proyectos prioritarios para el país y para los estados, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, el tema prioritario, nuevamente lo menciono, es el tema del agua. Entonces tenemos que tratar de convencer, que dar los elementos suficientes científicos para que nos vayamos a que el tema hídrico se mejore aquí en Aguascalientes. Entonces posiblemente vienen nuevas propuestas en el tema del agua. Así es, varias. ¿Salud? Pues tema de reutilización, tema de plantas para poder mejorar la calidad del agua y sobre todo científicamente ya no estar sobreexplotando nuestros mantos acuíferos que ya estamos hasta abajo, ¿no? Eso es parte también de que la calidad del agua aquí en Aguascalientes no es muy buena y que tenga metales pesados. Por ahí lo mencionó el secretario de Salud, que hay que tener cuidado con hervir el agua y varios temas. Pero bueno, sí estamos trabajando en el tema hídrico. Bueno, estos y otros temas más tenemos todavía pendientes y creo que nuestro diputado Alfonso Rubalcaba nos podría decir en otras ocasiones otros temas más, pero por el momento para evitar abusar de la confianza y la paciencia de nuestro auditorio, pues tenemos que terminar. Muchas gracias. ¿Algún mensaje amigo que quieras darle al No, pues que me sigan, lo típico, que me sigan en mis redes sociales, Poncho Rubalcaba, tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, también mi TikTok ahí más o menos lo estoy estrenando, porque está muy complejo, luego te pierdes mucho ahí en esa plataforma. Y ahí yo tengo muchas dinámicas. A mí como me gusta, soy como muy activo, hago dinámicas de carreras, dinámicas deportivas, apoyamos con diferentes asociaciones. Yo tengo una asociación y apoyamos de muchas maneras, entonces ahí voy subiendo yo las convocatorias. Así es.